Padre, por habernos dado la oportunidad, que estamos aquí presentes, de escuchar un poco de la palabra de nuestro Dios. Un momento en el cual, hermanos, la predicación, un momento en el cual escuchamos un poco de la palabra de nuestro Dios y aprendemos cada domingo, cada día presente que estamos acá, aprendemos algo nuevo, algo que nos ayuda, nos edifica en nuestra vida cristiana. Hermanos, el tema de esta mañana, en mi participación en este domingo, es pensar y actuar como un cristiano. A veces, hermanos, debemos de preguntarnos si cada uno de nosotros, los cristianos, actuamos o pensamos como un verdadero cristiano. Es una pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros, los cristianos, saber si pensamos o actuamos de la manera correcta como un cristiano. Vayámonos ahí, hermanos, a Filipenses, carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. En la cual Pablo escribe esta carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 8 al 9. Dice Pablo: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo, hermanos, se dirige a la carta a los filipenses, donde les da, les enseña, les instruye y les explica en esos dos versículos una manera adecuada de todo lo que él describe en los versículos. En esto hacer, dice Pablo, en esto pensar, en esto actuar. Entonces Pablo les explica y les dice: de la manera que visteis en mí, dice, en esto hacer. Pablo, hermanos, como sabemos, siempre guiaba a las iglesias primitivas, a los hermanos, en esos momentos donde él les mostraba actitud, exhortación, animación, para que hicieran lo correcto. Hermanos, para vivir la vida cristiana, uno debe pensar con claridad y actuar correctamente. Cada uno de nosotros, dentro, ya que somos cristianos, debemos de pensar con claridad y actuar correctamente ante cualquier circunstancia, ya sea buena, ya sea mala, debemos de actuar con claridad. Y es lo que nos está dando a entender Pablo en esos dos versículos. Y es que, hermanos, quien piensa sin actuar es como un cazador que apunta con su arma pero nunca dispara, ¿verdad? En ese momento él tiene el objetivo en vista, pero nunca aprieta el gatillo, nunca dispara. Entonces, eso es lo que pasa, de que cuando no se piensa sin actuar, es como este cazador. Ahora, quien actúa también sin pensar es como un cazador que dispara su arma sin apuntar. Ahora, al ver el objetivo, él no apunta ni nada, solo dispara sin actuar, sin pensar. Entonces, estos dos ejemplos que muestro acá nos dan a entender que tanto como pensar y actuar debemos de tenerlo en nuestra vida cristiana. Hermanos, tanto el pensamiento como la acción se abordan en el presente texto, en lo que estábamos leyendo de la carta, el mensaje que le da Pablo a los filipenses. Hermanos, como primer punto, entonces, debemos de pensar como un cristiano. ¿Sí? Leamos ahí el versículo 8. Por lo demás, dice Pablo, hermanos, todo lo que es verdadero, dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad. Le dice Pablo a los filipenses. Entonces, Pablo comienza en este versículo con la palabra finalmente, o como queriendo dar a aclarar que está dando sus puntos de vista al escribir la carta a los filipenses. Esto podría significar que Pablo está concluyendo su carta, o podría significar que estas son las observaciones finales sobre su línea de pensamiento iniciada en el versículo 4, de donde él empieza su carta a redactar. Y es que, hermanos, menciona algo de los rasgos de derecho. Para pensar como un cristiano debemos estar pensando en los rasgos correctos. Ojo aquí, un punto muy importante. Mencionaba verdadero, que significa aquello que es genuino o real. Ser verdadero. Menciona Pablo, como vemos ahí en el versículo 8. Dice honorable, se refiere a cosas elevadas, cosas majestuosas, cosas que elevan la mente de lograr el culto a lo que es noble, bueno y de valor moral. Eso significa ser honorable. Justo, dice, se refiere a hacer lo que es correcto, ya sea Dios, lobo. Dice puro, traducido de la misma raíz que la palabra para santo, moralmente inmaculado, significa puro. Lobe proviene de una palabra compuesta que significa hacia el amor, se refiere a aquello que evoca una respuesta de amor. Todo esto, hermano, que lo menciona Pablo en ese versículo, dice en esto pensar. Como cristianos, hermanos, a veces se nos vienen pensamientos negativos en nuestra vida cotidiana, pero Pablo siempre les instruía y les menciona en esto pensar, en cosas positivas que lleven a purificar nuestra alma. Buen informe, aquello de lo que se habla bien, de una palabra compuesta, lo he dicho, hermano. Cada uno de nosotros, como cristianos, debemos de tener un buen informe de lo que la demás gente, el mundo expresa de nosotros debemos de tener un buen informe como cristianos. Esta lista, hermanos, de cualidades va seguida de dos frases condicionales que menciona Pablo, ¿verdad? La cual menciona virtud, que dice que se refiere a la excelencia que los justos deben mantener. O sea, aparte, como cristianos, si pensamos en esto, debemos también tener esa virtud de mantener, de ser justos, manteniendo ese listado que menciona el apóstol Pablo. Ahora bien, como cristianos, hermanos, debemos de tener un pensamiento correcto. Debemos reflexionar cuidadosamente, debemos hacer de los rasgos antes mencionados el objeto de nuestra consideración atenta. O sea, en el momento, hermanos, que nosotros debemos de pensar, debemos de reflexionar cuidadosamente, ¿verdad? Al momento en el que estamos en la situación, pues debemos de hacer los rasgos que están mencionados una consideración muy atenta. Ahora bien, debemos centrarnos en ellos, hermanos. Debemos de concentrarnos en ellos. Lo importante de acá, hermanos, no son tanto las definiciones de esta palabra, sino la impresión general que deja la combinación de palabras. Aquello que es bueno y edificante con aquello que es contraste con sucio y degradante, ¿verdad? Entonces, lo importante, hermanos, es que cada uno de nosotros tomemos las definiciones y las pongamos de una manera que edifique, no en algo que sea degradante, como menciona Pablo. La advertencia de Pablo, hermanos, vista de forma negativa, podría ser el que menciona o le quiere dar a entender que no deje que su mente se detenga en cosas falsas, deshonrosas, inmorales, etc. Un montón de cosas. Entonces, ese es el objetivo o la advertencia de Pablo que le está dando a los filipenses en ese versículo, la cual quiere que nuestra mente no se detenga en cosas falsas, en cosas deshonrosas, en cosas inmorales. Y es por eso que es importante, hermano, para cada uno de nosotros esta lección de aprender de cómo debemos de pensar y actuar como cristianos. La mente, hermanos, se detiene naturalmente en algo,
Nuestra mente, en nuestra vida cotidiana, podemos estar pensando en cosas que nos podemos ahí detener naturalmente. Si empezamos a pensar en nuestro trabajo, ahí nos quedamos. Entonces, nuestra mente es así. Pablo, entonces, hermanos, nos instruye a fijar nuestros pensamientos en cosas buenas, no en cosas malas, en cosas positivas, no en cosas negativas, en cosas que nos edifican, no que nos destruyen. Ojo aquí, un buen dato muy importante para cada uno de nosotros que debemos de tomar en cuenta. Entonces, nuestros pensamientos, hermanos, deben de pensar cosas buenas, no en cosas malas, siempre en cosas positivas. Dos grandes descubrimientos de la psicología moderna son que nuestras vidas están regidas por nuestros pensamientos y que podemos controlar nuestros pensamientos, según nos muestra la psicología moderna. Por lo tanto, entonces, cada individuo tiene el poder, en cierto sentido, de controlar su vida. Cada uno de nosotros, personas, como seres humanos, podemos controlar nuestra vida. Entonces, tenemos esa capacidad de controlar. Proverbios, vayámonos al Antiguo Testamento, ahí en Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Vayámonos ahí, hermanos, al Antiguo Testamento. Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Dice Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Por lo cual es su pensamiento en su corazón. Tal es él. Como mi bebé te dirá, mas su corazón no está contigo. El apóstol Pablo entonces menciona, al interpretar ese listado, hermanos, que da de esas palabras, y menciona, piensen en estas cosas. Si estamos mal de día, tenemos un mal día, dice Pablo, piensen en estas cosas que edifiquen a nosotros. Dice esta frase, hermanos, por este escritor, un hombre es lo que piensa durante todo el día. Según este escritor, Ralph Waldo Emerson, menciona que un hombre es lo que piensa durante todo el día. Si nos invade la ira, ¿en eso pensamos? Podemos mantenerlo todo el día. Si tuvimos un contratiempo o algo que no hayamos planificado, en eso estamos pensando durante todo el día. Entonces, así es nuestra mente. Pero como Pablo menciona, corrijamos eso y mejor pensemos en estas cosas, en cosas que nos edifiquen. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Ojo aquí, un dato muy importante. Si nosotros pensamos cosas negativas, nuestra alma podría estar gris, gris. Si pensamos en alegría, podemos tener colores de alegría en nuestros pensamientos. El alma se tiñe del color según nuestros pensamientos. Ahora bien, hermanos, a estas alturas, o sea, alguien se puede estar preguntando o puede estar pensando, pero no puedo controlar mis pensamientos. De vez en cuando los malos pensamientos se cuelan en mi mente. No hay nada que pueda hacer al respecto. Es verdad, podemos pensar y podemos mantener de esa manera de que nuestros pensamientos negativos se cuelan en nuestra mente y no hay nada que podamos hacer al respecto. Podemos decir eso, pero no. Podemos controlarlo. Hay un viejo dicho que dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de ti, pero puedes evitar que construyan nidos en tu cabeza. Una frase que nos deja mucho que pensar, en la cual, entonces, si nuestros pensamientos negativos se cuelan en nuestra mente, podemos evitar que los llevemos a una manera de actuar según los pensamientos negativos. Todos tenemos pensamientos, hermanos, que no deberíamos de tener. La pregunta no es, ¿los tendremos? Sino es, ¿nos detendremos en ellos? Hay algo muy importante aquí, hermanos, porque todos nosotros podemos tener los pensamientos y todos los tenemos. Ahora la pregunta es aquí, ¿qué nos detendremos en ellos? Estaremos apegados a eso, no podemos escapar, no podemos salir
pensamiento? Esa es la pregunta que debemos de hacer. Cuando los malos pensamientos llegan a nuestra mente, menciona Pablo, pensemos en aquellas cosas que son verdaderas, honorables, justas. Cuanto más, hermanos, controlemos nuestros pensamientos, más fácil será. Más fácil será llevar nuestra vida más tranquila, nuestros pensamientos, despejar nuestra mente de las malas, de los malos pensamientos que siempre acuden. Ahora bien, entonces, estudiamos y vivimos la manera de pensar como cristiano. Ahora bien, viene la segunda parte, es comportarse o actuar como un cristiano. Pues vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Ahora bien, dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora bien, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué quiere Pablo que concentremos nuestros pensamientos en cosas edificantes? Un punto muy que iba. ¿Por qué quiere Pablo entonces que concentremos nuestros pensamientos en cosas edificantes? A la vez se puede ver como un simple ejercicio mental, ¿va? Que podemos decir, si no queremos pensar en cosas negativas, hacemos un ejercicio mental, empezamos a pensar en cosas edificantes y listo, ya estuvo. Se va a lo negativo. Pero no. Él sabía, hermanos, que esos pensamientos moldearían nuestras acciones. Eso es lo que pasa. De que al pensar, entonces nosotros debemos de actuar como tales cristianos. No basta, hermanos, con pensar como cristianos y no actuar como tales. ¿Por qué, hermanos? Porque para actuar como cristianos necesitamos, vamos a ir viendo en esto, la enseñanza correcta. Dice, habían escuchado a Pablo enseñar y predicar. Vámonos ahí a Hechos, capítulo 20, versículo 20. Hechos, capítulo 20, versículos 20 y 27. Versículo 20 dice, del capítulo 20 de Hechos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, únicamente y por las casas. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo, estos versículos menciona, nos damos cuenta que Pablo enseñaba y predicaba la palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Versículo 2 dice Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vean lo que dice Pablo. Enseñen, prediquen, exhorten, animen y todo háganlo conforme a la palabra de nuestro Dios. Dice, menciona con toda paciencia y doctrina. Entonces, al haber escuchado las enseñanzas de Pablo, por lo tanto, Pablo le dice, en esto hacer. Entonces, menciona, había aprendido la palabra de Dios de Pablo. Entonces, comprendió lo que enseñó y lo recordó. Como dice, y mencionaba ahí en el versículo 9 de Filipenses, en estas cosas, hacerlo, así como yo las hice. Juan capítulo 6, versículo 45. Vámonos ahí a Juan capítulo 6, versículo 45.
Versículo 45, 6:45 de Pablo. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo dice, debemos de aprender entonces y también instruir. Ahora bien, estas personas entonces vieron el ejemplo de Pablo. A diferencia de los fariseos, Pablo no solo dijo, sino que también hizo. Esa es la diferencia que pasó con los fariseos. Vámonos allá a Mateo 23, capítulo 3. Mateo capítulo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que lo hagáis, guardadlo. Y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, menciona Jesús. En ese momento en el cual está corrigiendo a los fariseos, la cual dice y no hace. Por lo tanto, hermanos, Pablo, en su momento de que estuvo predicando, enseñando, él no solo decía, sino que también lo hacía. Nada ayuda, hermanos, a comprender mejor que un ejemplo adecuado del apóstol Pablo. Vamos allá a la carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice Pablo en capítulo 4, versículo 12, en primera de Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces Pablo nos exhorta, hermanos, nos dice que debemos de expandir. Dice Pablo, da el ejemplo a los creyentes, menciona ahí el versículo 12, pero dice en palabra, en conducta, en amor, en fe. Todo eso que nos dice el apóstol Pablo debemos de hacer. Tito capítulo 2, versículo 7. Tito 2, versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Tito 2, 7. Entonces, todos estos versículos, hermanos, que estamos leyendo, nos da un claro ejemplo de lo que nos dice el apóstol Pablo en hacer. Como cristianos, entonces, debemos de hacerlo. Ellos, hermanos, recibieron lo que Pablo les había enseñado. Es vital, entonces, hermanos, que recibamos la instrucción. Debemos, hermanos, aceptar y acatar la enseñanza. Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo, hermanos, necesitamos la enseñanza adecuada, sino que también necesitamos un entrenamiento adecuado. Mencionaba Pablo en el versículo 9, estas cosas hacen, o sea, estas cosas deben hacer. Hacer, dice, o practicar, proviene de la palabra praxis y denota un hábito. Enfatiza, dice, el proceso que lleva a un determinado logro. Eso es lo que significa la palabra hacer o practicar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, hermanos, de que al momento de que nosotros practicamos algo en nuestra vida cotidiana, empezamos como a aprender eso. Entonces, eso es lo que nos dice Pablo. Entonces, hacer, practica. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a determinar un logro en nuestra vida cristiana. La palabra, hermano, sugiere repetir una acción hasta que se vuelva natural. Lo que limita, hermano, nuestras capacidades es nuestra aversión a la práctica. Y aquí es lo que más conmueve a todo ser humano, porque algunas veces no queremos practicar. Algunos, hermanos, ya en el ser humano, algunos quieren destacar en ciertos deportes,
pero vayan a practicar. Por lo que no lo logran. Eso es lo que pasa, hermano. Entonces, ahora, dentro de nuestra vida cristiana, debemos de practicar la enseñanza de Dios. Hay muchos cristianos que no están dispuestos a desarrollar sus habilidades de vida cristiana. ¿Y cómo? Mediante la práctica. Si no practicamos, hermanos, ¿a qué nos va a llevar? Concluimos entonces, hermanos, y seguro que para finalizar lo que dice Filipenses 4:9, aquí volvemos entonces al tema de la paz. Al finalizar, Pablo dice que si pensáis como debéis y actuáis como debéis, tendrás paz. Para convertirnos en cristianos y tener acceso a la paz de Dios, debemos pensar con claridad. Jesús, hermanos, es la personificación de todas las virtudes mencionadas en el versículo 8. Y para finalizar, último texto, Juan capítulo 14, versículo 1. Busquemos ahí, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 1. Menciona Jesús: no se turbe vuestro corazón, dice. Creéis en Dios, creed también en mí, menciona Jesús. Pero hermanos, debemos de actuar de forma apropiada. Ahora bien, ¿actuará usted hermano, está presente acá, actuará usted de forma apropiada? Esa pregunta se la dejo a ustedes y cada quien la responderá con su propio conocimiento. Esto es lo que quería hablar, hermanos, en esta mañana. Un tema